Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias por asistir a este webinar y pues iniciamos. A nombre del primer Consejo Directivo 2024-2026, a nombre del ingeniero Juan Erasmo Joya Granados, presidente, ingeniero José Luis González Coronel, vicepresidente, ingeniero Paola Silva Vivero, secretaria general, ingeniero David Ulises Hernández Carballo, tesorero, y un servidor, ingeniero Rubén Rivera, director. Les damos la más cordial bienvenida. También agradecemos mucho a nuestros patrocinadores y colaboradores en este colegio, a la Agencia de Energía de Querétaro, a la Secretaría de Educación, que es en este caso la Dirección Estatal de Profesiones, al noveno Consejo Directivo de ACUEC, al Clúster Energético de Querétaro, Corporativo SG, OSIMAC, DACA, Servicio Especializado en Ingeniería Eléctrica, Gestión en Control de Riesgos, Diseño, Ingeniería en Protección Civil, Solorum, Energía Renovable, y KRO, Asesoría Industrial, Servicios Especializados para la Industria. Nuestros próximos webinars el día de mañana es la continuación del día de hoy, que es el cálculo de instalación del electroducto, y estará a cargo del ingeniero Alan Pérez, también de la empresa LEP Industrial. ¿Quién es LEP Industrial? Bueno, pues es una empresa mexicana, la cual desde su fundación en 2019 se ha especializado en dos líneas de producto clave: la fabricación de electroducto LEP Busbar, reconocido por su calidad y rendimiento superior y excelente tiempo de entrega al ser elaboración nacional, y la distribución de sistemas de conducción de aire comprimido, vacío y gases inertes con la marca Aircon, marca italiana ampliamente reconocida en el mercado a nivel mundial. Con presencia en toda la República Mexicana, Lev Industrial ha ofrecido soluciones personalizadas y de alta calidad, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente, logrando así construir un sólido historial de ventas y proyectos a nivel nacional. Lev Industrial, donde la innovación se traduce en eficiencia. Y nuestro instructor el día de hoy es el ingeniero Julio Hernández, con más de 7 años de experiencia como brand manager de Aircom en LED Industrial. El ingeniero Julio se ha especializado en el desarrollo y gestión de soluciones para la industria, destacando en el área de sistemas de tubería de aluminio. Actualmente combina su conocimiento técnico con una visión práctica, brindando asesoría y capacitación a empresas que buscan optimizar sus procesos mediante soluciones innovadoras y eficientes en redes de aire comprimido. Ingeniero, muy buenas noches. Le cedo los controles y pues bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Ok, Mi ahí nombre te es Julio escuchamos. Hernández. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, ingeniero, adelante. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Rubén, por la presentación. El día de hoy vamos a platicar sobre la importancia de las redes neumáticas en la eficiencia de un sistema de aire comprimido. Nuestros objetivos esta noche van a ser, primeramente, entender la diferencia entre los términos de eficacia y eficiencia al hablar de un sistema de aire comprimido. ¿Cuáles son los elementos que componen un sistema de aire comprimido en la industria? Vamos a buscar conocer la herramienta Flow Rate de Aircom. Este es el dimensionador de tubería. Y vamos a revisar unos casos prácticos que van a ser casos que nos han pasado comúnmente en industria. Vamos a poder entender e identificar las diferencias en los tipos de arreglos de una tubería de aire comprimido. Vamos a revisar cuáles son las diferencias del uso de aluminio como material en un sistema neumático contra otros materiales como pudiera ser el acero galvanizado o el acero al carbón, que es de lo que más comúnmente se ocupa hoy en día en industria. Vamos a revisar también las ventajas de la tubería de aluminio Aircom contra otras marcas de tubería de aluminio y otros tipos de materiales. Y finalmente vamos a revisar
cuál es la forma de instalación y las herramientas que se utilizan para poder instalar un sistema de aluminio de la marca Aerocom. Muchos de nosotros hemos trabajado en industria o hemos trabajado muy cercanos a la industria y entendemos que cada minuto en paro o cada minuto que una línea o una planta está detenida puede costar millones. Y estos millones obviamente alguien, o en la mayoría de las ocasiones alguien tiene que absorber este tipo de costos. ¿Vale? Algo muy importante de entender es que el aire comprimido, la energía neumática, dentro de la industria se considera que es la energía número 2 de las más importantes o de las principales en la línea. Es decir, si algo pasa con el sistema neumático, la planta se detiene, no hay producción y esto puede obviamente costar millones. Esto ha ido o nos ha llevado a que muchas veces los plant managers o los dueños de empresas o la gente que quiere realizar un proyecto nos habla de que los requerimientos que tienen es buscar un sistema que sea eficiente. Pero algo que también nos hemos encontrado es que a veces las personas que nos solicitan esto no entienden cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia. Entonces vamos a revisarlo con un ejemplo. Si yo estuviera en mi casa y mi objetivo fuera apagar la luz, yo puedo apagar o encender la luz de muchas maneras. Por ejemplo, yo puedo levantarme, ir hacia el apagador, apretar el botón y voy a apagar la luz. Pero a lo mejor yo estaba sentado viendo una película con mi familia, con mi esposa, y veo que la luz me molesta y digo, uy, y me tengo que levantar, o sea, tengo que parar lo que estaba haciendo, tengo que detener lo que estaba haciendo para levantarme e ir a apagar la luz. Pudiera también, desde la comodidad de mi asiento, ver que tengo a la mano y empezar a aventar objetos y eventualmente uno le va a dar al apagador y voy a apagar la luz. O pudiera también tal vez comprar una Alexa, comprar un foco inteligente, programarlos y decir, Alexa, apaga la luz. En cualquiera de los casos, yo estaría cumpliendo mi objetivo, estaría siendo eficaz. La eficacia de algo que está completamente relacionado con cumplir el objetivo. Estoy apagando la luz, ya sea levantándome, caminando y apretando el botón, ya sea arrojando objetos para darle al botón y prenderlo o apagarlo, o ya sea comprando un dispositivo inteligente. En cualquiera de los casos estoy cumpliendo mi objetivo, pero la cantidad de esfuerzo, la cantidad de recursos, la cantidad de tiempo que yo estoy invirtiendo para todo esto va a ser completamente diferente. Ahí es donde entra el término de eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia energética o cuando hablamos de la eficiencia de algún proceso, tenemos que entender que vamos a hablar de la relación entre lo que yo le estoy invirtiendo y lo que yo voy a obtener a cambio. Entonces, al hablar de la eficiencia energética o de la eficiencia de un sistema de aire comprimido, vamos a hablar sobre lo que yo le estoy invirtiendo al proceso y lo que yo estoy obteniendo a cambio. Obviamente queremos que el rendimiento sea el mayor posible, es decir, que la relación costo-beneficio en este sistema sea la mayor que yo pueda obtener. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Excelente. Un último ejemplo. Supongamos otra vez que yo estuviera en mi casa y tuviera que desplazarme por algún motivo hacia Salamanca, Guanajuato. Si me hablara un cliente que tuviera un proyecto o si hubiera algún tema con alguna planta, lo que yo quisiera obtener o lo que yo esperaría de mi traslado es que fuera lo más rápido posible. Entonces a lo mejor yo me desplazaría en un auto. En cambio, si mi objetivo o mi intención fuera probablemente bajar de peso, a lo mejor me iría en una bici y me haría 16 horas y haría muchísimo cardio y muchísimo ejercicio. Entonces mis objetivos serían completamente diferentes y por lo tanto nuevamente el tiempo y el recurso que yo estuviera invirtiendo
serían completamente diferentes dependiendo de qué objetivo quiero alcanzar. Empezando a entrar en materia y hablando ya de un sistema neumático o de un sistema de aire comprimido, necesitamos entender que a grosso modo un sistema neumático consta de tres partes o de tres etapas. Primeramente una generación, es la generación del aire comprimido. Posteriormente un tratamiento, es decir, vamos a limpiar el aire que estamos generando. Y posteriormente una distribución. El aire ya limpio lo vamos a repartir hacia todos los utilizadores dentro de la planta y lo podemos hacer de diversas maneras. ¿Cómo podemos hablar o cómo funciona este sistema de aire comprimido? Como les decía, primeramente la generación está a cargo de los compresores. Los compresores son unas herramientas, son unos equipos que funcionan a través de un motor, el cual va a estar tomando aire del medio. Como tomamos aire del medio y lo vamos a comprimir, el aire del medio puede tener diversos tipos de contaminantes. Podemos tener humedad, podemos tener partículas sólidas, podemos tener durante la generación o por el medio del que lo estamos tomando, a lo mejor ciertos residuos de aceites, de residuos orgánicos. Y finalmente, para esto es el tratamiento. Y finalmente, este aire que ya limpiamos y secamos lo vamos a distribuir hacia las líneas. Y esto puede ser a través de tuberías de diversos materiales, puede ser a través de mangueras, puede ser a través de tubería PVC o de otros materiales como tubería de aluminio de la marca Aircom. A grosso modo, estos son los componentes de un sistema neumático. Ahora, ¿cómo podemos optimizar o cómo podemos hablar de la eficiencia de un sistema neumático? Pues muy sencillo. Decíamos hace un momento que un compresor es una máquina que va a tener un motor, el cual le vamos a estar inyectando energía eléctrica, va a estar consumiendo energía eléctrica. Este motor va a estar acoplado hacia una unidad de compresión, la cual puede ser un tornillo, puede ser un pistón, como en los equipos de las vulcanizadoras, puede ser un scroll. Hay diversos sistemas de compresión del aire que van a convertir esta energía eléctrica que estamos inyectando en energía mecánica, en energía neumática, la cual después del tratamiento la vamos a llevar hacia los distintos puntos de uso. Esto, lo ideal sería que la mayor cantidad o que toda la energía mecánica que estamos generando a través de la energía eléctrica pudiera llegar justamente hacia los puntos de uso. Pero resulta que en la industria, a lo largo de todas las instalaciones o a lo largo de toda la trayectoria que va a estar recorriendo nuestro aire comprimido, podemos llegar a tener fugas, podemos llegar a tener obstrucciones, podemos llegar a tener caídas de presión por estas obstrucciones, lo cual va a impedir que toda la energía que le estamos metiendo al sistema llegue hacia los puntos de uso. Probablemente esta planta esté trabajando, probablemente esta planta esté produciendo y probablemente esta planta lleve 20, 25, 30 años produciendo con este tipo de sistemas. Sin embargo, ya no tenemos un sistema eficiente, tenemos un sistema eficaz porque se está cumpliendo el objetivo de los dueños, el objetivo de la planta, el cual es estar trabajando, el cual es estar generando producto terminado, pero no tenemos un sistema eficiente, ya que mucha de la energía que estamos metiendo la estamos perdiendo a lo largo de la trayectoria. Ahora, hablábamos de que el compresor es la máquina la cual nos va a estar dictando la pauta de cuánto aire vamos a estar generando y a qué presión. Cuando nosotros hablamos de un compresor, necesitamos hablar de dos términos importantes. Uno va a ser la presión y el otro término va a ser el flujo. Cuando hablamos de presión, vamos a hablar de la fuerza con la cual va a estar empujando el aire hacia la maquinaria. ¿Vale? Cuando hablamos de flujo, vamos a hablar sobre un volumen por unidad de tiempo que se va a estar generando en el compresor. Cuando hablamos de presión, hablamos de fuerza. Cuando hablamos de flujo, hablamos de cantidad de aire.
Entendiendo esto, los compresores se dimensionan con base en los requerimientos de la nave. Usualmente para la presión se toma el requerimiento de la máquina que tenga la demanda más alta o la necesidad más alta. Cuando hablamos del flujo, que es la cantidad de aire, vamos a considerar la sumatoria de todas las máquinas que van a estar consumiendo. Esto suena relativamente bien en la teoría, pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces estos equipos, los compresores, se dimensionan con base en los requerimientos iniciales de la nave, sin tomar en cuenta las modificaciones, las expansiones o las ampliaciones que se van teniendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, podemos llegar a tener casos como este. Pongamos este ejemplo. Supongamos que una persona, digamos mi abuelo, hace 20 años decidió poner una planta, digamos, de galletas, ¿vale? Entonces, hace 20 años mi abuelo necesitaba alimentar, pues en este ejemplo, 10 máquinas. Entonces montó 10 máquinas, calculó su compresor, vio cuál era el consumo de las máquinas, vio cuál era la presión y compró el compresor número 1 hace 20 años. Y ha estado trabajando durante 20 años, pues digamos relativamente bien, sin ningún problema. Fue una correcta selección del equipo y fue una correcta selección de todos los componentes. Y estuvo trabajando 20 años de una manera correcta. Después de 20 años, gracias a Dios le estuvo yendo muy bien y decidió que era momento de expandir su nave, de ampliarse, ¿vale? Entonces dijo, vamos a meter una segunda línea y si 10 máquinas, para 10 máquinas ocupaba un compresor, ahora voy a tener 20 máquinas. La lógica me dice que voy a ocupar un segundo compresor con las mismas características. Esto en teoría suena muy bien, pero ¿cuál fue el problema? Que compresor 1 y compresor 2 se metieron hacia la misma línea, hacia las mismas instalaciones que ya estaban de hace 20 años. Y aquí ocurrió un fenómeno que se llama contrapresión. La capacidad instalada hace 20 años en esta planta era la adecuada para 10 máquinas y un compresor. Pero resulta que ahora, 20 años después, yo ya tengo el doble de máquinas y dos compresores, los cuales van a estar compitiendo por poder arrojar el aire hacia la línea. Entonces compresor 1 y compresor 2 van a estar compitiendo por arrojar la presión y el flujo hacia la tubería y van a estar contrapresionados. Entonces esto va a ocasionar que uno de los equipos esté contrapresionado, no va a alcanzar la presión adecuada porque va a estar compitiendo contra el otro y uno de los dos va a estar constantemente consumiendo corriente eléctrica, va a estar en horas de trabajo, lo cual va a generar un desgaste hacia los equipos, va a hacer que las horas de uso sean pues cada vez más próximas y requieran otro tipo de gastos como mantenimientos a lo largo del tiempo, ¿no? Y todo el recurso que se le está invirtiendo a los equipos no va a redituar en el flujo de aire, ni en la presión, ni en los requerimientos de la planta, porque van a estar desperdiciados, desaprovechados. Esto nuevamente no es un sistema eficiente. Para este tipo de casos, que son muy comunes en industria, AIRCOM ofrece este tipo de soluciones. Esta herramienta se llama el Flow Rate. Es el dimensionador de tubería de la marca AIRCOM, ¿vale? Este es un software que con todo gusto podemos compartir y los podemos asesorar para sus diversos proyectos, en los cuales se van a requerir ingresar algunos datos como son la presión a la que va a estar trabajando el sistema, el flujo, es decir, el aire que van a estar generando nuestros compresores, nos va a pedir la longitud de las trayectorias con las que vamos a estar trabajando y establecer las caídas de presión permitidas. Por último, nos va a solicitar cuál es el arreglo de la línea. Volviendo a nuestro ejemplo, como es un cuarto de compresores, imaginemos que nuestra presión establecida van a ser 8 bares, vamos a estar trabajando 8 bares y cada compresor va a estar generando, digamos, 400 FM. Ingresamos los datos en nuestro dimensionador, nuestra presión son 8 bares,
dijimos que cada compresor va a generar 400 CFM. Es decir, si yo tengo compresor 1, 400, compresor 2, 400, la sumatoria van a ser 800 CFM. Y pensando que nuestro arreglo es un cuarto de compresores, es decir, es una trayectoria corta, pongamos que son 18 metros y va a ser en línea recta. Con estas herramientas, con el uso adecuado de estas herramientas, nos están indicando que el diámetro de la tubería a la que nosotros tendríamos que trabajar es 80 milímetros. Esto sería un equivalente más o menos a 3 pulgadas. De igual manera nos indica que en estos 18 metros podemos tener un flujo máximo de 838 CFM. Es decir, podemos transportar de manera adecuada los 800 CFM que estamos trabajando. Y tenemos una velocidad del aire adecuada, ya que una velocidad de aire más alta, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, nos van a empezar a generar turbulencias y caídas de presión. Nos va a calcular también justamente las caídas de presión del sistema y nos va a indicar que tenemos una caída de presión de 0.02 bares, es decir, está dentro de los rangos permitidos. En nuestro ejemplo, teníamos que la tubería que se instaló hace 20 años era de 50 milímetros, 2 pulgadas. Por eso tenemos el fenómeno de contrapresión. Cuando nosotros hacemos este análisis y se recomienda este cambio, pasamos en el troncal de una tubería de 2 pulgadas a una tubería de 3. Esto permite un correcto paso del aire, un correcto manejo del flujo del aire ¿Otro? y el fenómeno de contrapresión queda ¿Quieres agüita? resuelto. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Ok, continuamos. ¿Cómo puede también eficientarse un sistema hablando del arreglo de las tuberías neumáticas? Primero necesitamos entender que usualmente hay dos tipos de arreglos dentro de la industria. El primero, y de los más comunes, se trata de una red abierta. Esta va a consistir de un sistema principal desde el cual se desprenden líneas secundarias y líneas de servicio. Es decir, tenemos un punto de generación y de tratamiento, es decir, nuestro cuarto de compresores, tenemos un tanque y luego tenemos un disparo desde el cual vamos a ir derivando y vamos a ir se van a ir tomando el aire para cada una de las máquinas que van consumiendo. Pongamos un ejemplo. Yo tengo aquí, regresando al ejemplo que pusimos hace unos momentos, mi cuarto de compresores, el cual estoy configurado a 8 bares, porque yo sé que mis máquinas van a trabajar, digamos, a 7.5 bares, entre 7 y 7.5 bares, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué lo configuro a 8? Porque yo sé que pongo mi línea 8 y máquina 1 consume, entonces ya no tengo 8, tengo 7.9, máquina 2 consume, tengo 7.7, 7.3, 7.5, digamos que es una prensa, consume más, entonces baja a 7.1 o 7, 6.9, esta máquina ya no funciona, esta máquina ya simplemente no trabaja y en el punto final tengo un montón de agua, nada de aire y ya se me cayó la presión. Entonces yo como plant manager, yo como dueño de la empresa, sé que necesito configurar arriba de la presión que van a estar utilizando mis maquinarias, porque sé que cada una va a ir consumiendo y sé que la presión se me va a caer. Entonces, si yo la pongo más arriba, yo sé que mis máquinas van a trabajar de una mejor manera. Nuevamente, estoy siendo eficaz, estoy cumpliendo mi objetivo. Sin embargo, no voy a estar siendo eficiente. ¿Por qué? Porque cada 2 libras adicionales que configuren mis compresores, voy a tener un 1% más de consumo eléctrico. Tal vez esto no suena mucho, pero tal vez si mi planta, en lugar de tener compresores de, pongamos 10, 15 a 25 caballos, tengo máquinas de 400 caballos, de 300 caballos, los cuales consumen 375 kilowatts por hora, pues aquí este 1% de consumo eléctrico
va a implicar mucho más. Y a lo mejor tal vez mi planta funciona los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y yo no puedo parar. Entonces este 1% ya es algo mucho más a tomar en cuenta. ¿Cuál es el segundo arreglo que puedo tener yo en un sistema de aire comprimido? El segundo arreglo, que esto es un sistema más eficiente, es un sistema de una red cerrada. Aquí, ¿cómo voy a estar constituido? Nuevamente, tengo un punto de generación de aire y de tratamiento de aire, es decir, tengo mis compresores, mis secadores, mis filtros, mi tanque pulmón. Y aquí, en lugar de tener un punto de inicio y un punto final, yo voy a tener un loop. Voy a tener un anillo, lo cual me va a permitir tener un pulmón de aire adicional, ya que el aire va a estar recirculando a lo largo de toda la trayectoria. ¿Cómo va a funcionar aquí el sistema de aire y el sistema de paro-arranque de los compresores? Mis compresores van a empezar a trabajar, van a empezar a llenar toda la tubería, van a llenar el loop, posteriormente van a llenar el tanque pulmón y el compresor va a entrar en descanso, va a entrar en stand-by, en paro, ¿vale? La planta entra en turno, empiezan a trabajar, máquina 1 consume, máquina 3 consume y la máquina más distal también empieza a consumir, ¿vale? Entonces primero se va a empezar a vaciar todo el aire que va a estar almacenado en el loop, ya que este se va a estar recirculando. Entonces se van a empezar a bajar primeramente todo el aire que esté en el loop. Posteriormente se va a empezar a bajar el aire del tanque pulmón y hasta que el compresor detecte que la presión del tanque pulmón ya empieza a bajar, el compresor entra en carga. Entra nuevamente en carga para volver a llenar todo el loop, volver a llenar el tanque pulmón y el compresor nuevamente se va a detener. Este loop de aire, como les digo, va a tener una función de un colchón de aire adicional, porque va a permitir la recirculación del aire, permitiendo que el compresor esté más tiempo en descanso. Y esto va a hacer que el sistema sea mucho más eficiente. En nuestro caso anterior yo no tengo una recirculación, simplemente tengo un punto de inicio y un punto final. Se llena la tubería una vez y ya, conforme se va ocupando se va vaciando y el compresor va a estar más tiempo en carga, lo cual va a generar gastos de luz adicionales, gastos de mantenimiento adicionales. Caso muy contrario a un sistema de una red cerrada o un anillo cerrado o un loop. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer el análisis de este tipo de sistemas? Porque muchas veces nos hemos encontrado con que el cliente dice o la planta dice, está muy bien cerrar un loop, pero yo no tengo el recurso suficiente, tal vez, para poder hacer un anillo cerrado. Por eso en su momento solo lo dejamos en red abierta, porque así va la trayectoria. Entonces procedemos a hacer un análisis. Volvemos a nuestro ejemplo. Tenemos dos compresores, lo que decíamos que van a trabajar a 8 bares. Vamos a estar generando 800 FM y mi trayectoria ahora aquí va a cambiar. Ya no son el cuarto de compresores, ya no es una trayectoria corta, ya son los 250 metros de mi trayectoria, pensando en este arreglo. Y tengo una trayectoria en línea recta, en una red abierta. ¿Qué nos dice el dimensionador? Que si estas van a ser mis condiciones, la tubería adecuada nuevamente es una tubería de 80 pulgadas, de 80 milímetros, es decir, 3 pulgadas, y en estos metros de tubería yo puedo llevar hasta 1508 CFM a una velocidad de aire adecuada, ¿vale? La caída de presión va a ser mínima y esto es un arreglo que puede ser eficaz, ¿vale? Ahora, si cambiamos nuestra trayectoria a una red cerrada, como es una red cerrada, ya no son 250 metros, ahora van a ser 300 metros, pensando que vamos a cerrar esta parte. Consideremos que son 50 metros para nuestro caso hipotético. Y cerrando el anillo, cerrando la red, a pesar de que son más metros de instalación, nuestro dimensionador nos dice que la tubería adecuada es una tubería de 63 milímetros.
es decir, 2,5 pulgadas. Al yo cerrar mi anillo, estoy pasando un diámetro más abajo y puedo llevar incluso, como voy a estar recirculando el aire, puedo llevar incluso hasta más CFMs y con una velocidad del aire incluso más baja y una caída de presión pues prácticamente igual. En lugar de 0,27 bares pasamos a 0,3 bares. Entonces aquí tendremos que hacer un análisis de costos, porque probablemente al yo tener más metros pero de un diámetro menor, muy probablemente mi costo sea similar o tal vez incluso hasta más bajo, porque por supuesto mientras más bajo es el diámetro, los costos totales, hablando de material, pues son menores. Entonces, no forzosamente el hecho de cerrar un anillo y tener más metros de instalación tiene que ser indicativo de que el proyecto va a ser más costoso. Pero sí puedo garantizar que aquí voy a tener un sistema más eficiente. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Parece que no, tenemos puro ingeniero aplicado aquí. Excelente, excelente. Ok, continuamos. Una vez establecido o definido cómo podemos tener sistemas eficientes, hablando tanto de arreglos de cuarto de compresores como de arreglos de las trayectorias de tubería, ahora procedemos a evaluar cuáles son las diferencias entre los tipos de materiales con los cuales se puede hacer un sistema de aire comprimido. Hoy en día nos hemos encontrado con que la mayoría de las constructoras o de los instaladores están acostumbrados a trabajar con tuberías de acero galvanizado o acero al carbón, ya que muchas veces piensan que este tipo de materiales son los adecuados para poder hacer las instalaciones, o también se tienen los paradigmas de que la tubería de aluminio es cara, de que la tubería de aluminio es costosa, de que difícilmente se puede encontrar en México, y esto, la tubería de acero es algo que tienen más accesible de alguna manera. Nuestro trabajo ahora, como Levy Industrial y como marca Aircom, es empezar a quitar todos estos paradigmas. ¿Por qué? De entrada, porque toda la tubería de acero, por propiedad del material, esto no es cuestión del instalador ni cuestión de la planta, sino es propiedad del material, la tubería de acero con el tiempo se va a empezar a oxidar y se va a empezar a corroer. ¿Cuál es el problema con el óxido y la corrosión? Que el óxido y la corrosión es tanto en la parte exterior de la tubería como, como por el interior de la misma. Y este óxido va a empezar a generar esta corrosión, va a empezar a generar partículas sólidas, las cuales pueden desprenderse tanto del interior y del exterior de la tubería, llegando a dañar filtros, actuadores, maquinaria o incluso hasta por malas prácticas el cuerpo de las personas o dañar producto terminado, ¿vale? Entonces, de entrada, hablando de material, el aluminio es un mejor material para trabajar que el acero, porque el aluminio, a diferencia del acero, sí se va a oxidar, pero no se va a corroer. Y esto es propiedad del material, no de la marca. Adicional a esto, la tubería de aluminio va a tener un revestimiento tanto interno como externo de electropintura y acabados que van a evitar esta corrosión. Esto se va a reflejar en que toda la red va a tener una mayor durabilidad, ya que todas estas partículas sólidas no se van a generar en la tubería de aluminio y por lo tanto va a ahorrar en cuestiones de mantenimiento tanto a la red como a las maquinarias, ¿vale? Y esto se traduce en un mínimo gasto de mantenimiento. ¿Qué tan importante es el óxido y la corrosión dentro de las tuberías de acero? Hay estudios que indican que después de 10 años las tuberías de acero pueden llegar a tener una obstrucción hasta del 50% de la luz interna de la tubería. Es decir, que si volvemos al caso que vimos hace un rato, si hace 20 años se hubiera instalado una tubería de acero galvanizado, de acero al carbón, en 2 pulgadas,
es muy posible que el diámetro interno o el paso real de la tubería sea de 1 pulgada o menor. Todo esto va a generar caídas de presión a lo largo de la tubería y esas caídas de presión a algún lado van a dar. Estas van a dar al compresor, que va a estar más tiempo en carga, va a tener más horas de trabajo y por lo tanto los servicios van a ser cada vez más próximos. Y el compresor va a estar trabajando pues para nada, ¿no? Porque de todas formas la tubería, si está oxidada y si está corroída, va a seguir teniendo caídas de presión y muy seguramente fugas, ¿vale? Estos daños por corrosión se pueden dar hacia diversos, te pueden llevar hacia diversos problemas. Uno de los más importantes, por ejemplo, es la contaminación del aire. Si la planta en la que estábamos evaluando, por ejemplo, de nuestro caso hipotético, se llamara, bueno, no vamos a poner nombres, digamos, se generara fuera de la industria farmacéutica o de la industria alimenticia, por ejemplo, lo que nos interesa es que nuestro aire vaya limpio y vaya seco. Por supuesto que con este tipo de imágenes, estas partículas de óxido pueden llegar a dar a puntos terminales y contaminar producto terminado, ¿vale? ¿Cuál puede ser otro problema? Que muchas veces por malas prácticas dentro de las industrias y malos no dar mantenimientos correctos o mantenimientos adecuados, los compresores pueden colapsar, se les puede colapsar el tanque separador y empezar a tener contaminación de aceite a lo largo de las tuberías. Si mi tubería se encuentra oxidada y se encuentra corroída y además por una mala práctica yo ya tengo aceite dentro de la línea y necesitara limpiar toda la tubería, esto no hay forma de limpiarlo, ¿vale? Muchas veces nos hemos encontrado donde incluso se empiezan a cambiar ciertas partes de las líneas que ya se encuentran oxidadas y corroídas y se empiezan a deshacer. Por otro lado, cuando pasan este tipo de cosas, pues ya es necesario sustituir toda la instalación. Por otro lado, las tuberías de aluminio al no corroerse se pueden desmontar y limpiar muy fácilmente, sin necesidad de cambiar toda la instalación. Hemos visto que muchas veces cuando pasan este tipo de situaciones donde se colapsa el tanque separador, una tubería de aluminio simplemente se desmonta y los instaladores hacen algo que le llaman ratonear, ¿no? Simplemente con una estopa o con algún solvente orgánico la pasan por el interior de toda la tubería para poder eliminar todos los residuos de aceite y posteriormente volver a montarla. Gracias a su facilidad de instalación, es muy sencillo que se puedan hacer modificaciones en la tubería de aluminio, al contrario de la tubería de acero. ¿Por qué? Porque para poder instalar el acero, de entrada los materiales son muy pesados y las herramientas que se requieren a veces son complejas por la forma de instalación. Si se requiriera hacer una bajada adicional, por ejemplo, en una tubería con acero, se tiene que cortar, roscar, soldar, meter una T, por ejemplo, hacer un cuello de ganso, alinearla, meter una serie de reducciones, si es que no se montaron de momento cero. En una tubería de aluminio, por la forma de instalación, es muy fácil hacer modificaciones a futuro, ya que ahorita lo vamos a revisar. Las conexiones son muy sencillas de instalar, básicamente son como un Lego, ¿vale? Una tubería de acero, como les comentaba, si no se dejan las preparaciones desde el momento inicial para poder hacer una modificación como una bajada, se tiene que cortar, roscar y soldar. En una tubería de aluminio existen estas piezas llamadas salidas rápidas o derivaciones que son de muy fácil montaje. Voy a proyectarles un video. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Y es ingeniero? No se escucha, nada más quítale ahí el No, o no se habilita. preocupen, es la musiquita. Ah, ok. Simplemente me gustaría mostrar esto.
Esta pieza se llama salida rápida o derivación. Vamos a detenernos aquí un momento. ¿Cómo funciona o cuáles son los componentes de una salida rápida? Es el cuerpo de la conexión. En el cuerpo de la conexión vamos a notar que hay una marca de referencia de punto medio. Del otro lado hay un orificio que nos va a seguir como guía para poder hacer una perforación. Los instaladores le llaman a esta pieza como si fuera un huachicol de aire. Vamos a tener un empaque, que el empaque va a ser el corazón de nuestra conexión, y finalmente un tornillo que vamos a apretar con una llave Allen. ¿Vale? ¿Cómo funciona la salida rápida o la derivación? Yo puedo montar mi trayectoria completa, mi loop principal o mi línea principal, sin tener una sola bajada, ya que muchas veces las sobras van cambiando conforme se van instalando. Por ejemplo, hablando de una línea nueva, voy a colocar mi pieza y voy a marcar el punto medio. Una vez que marco el punto medio, perforo con una broca de punta cónica, con una broca con sacabocados, con una broca sierra. Perforo sobre la misma pieza, ya que mi misma pieza me va a servir como guía. Ya que perforé, limpio el orificio en el que trabajé y simplemente coloco mi derivación, la alineo con el punto medio y aprieto con la llave Allen. Y ya tengo mi bajada instalada. ¿Por qué perforamos en la parte lateral de la tubería? Porque por gravedad los condensados de la línea, vamos a tener condensados porque, como mencionamos al inicio, el aire comprimido se toma aire del medio, el cual tiene humedad. Al momento de que yo lo comprimo, voy a generar un condensado que puedo llevarme a lo largo de la línea. Si yo perforo en la parte lateral para que todo el agua que va por la parte de abajo de la tubería no contamine mi línea de aire. Entonces el aire que estoy tomando es un aire seco. Y simplemente continúo con mi instalación. Y es muy sencillo instalar una derivación o una toma hacia maquinaria en una tubería de aluminio. Por otro lado, para instalar una bajada en una tubería de acero, pensando que no esté toda oxidada, corroída y que sea pues una tubería, llamémosle trabajable todavía, como decía, tengo que cortar, tengo que enroscar, tengo que soldar, tengo que hacer lo que le llaman el cuello de ganso, es decir, poner la T hacia arriba y hacer toda la trayectoria, toda esa U, para poder impedir que el condensado se vaya. En instalar una derivación en una tubería de aluminio me puedo tardar 5 o 10 minutos tal vez, mientras que probablemente para instalar una bajada en una tubería de acero, tenga que programar probablemente todo un día de trabajo, ¿no? Para poder hacer esta modificación. Esto es un sistema más eficiente, ya que estoy menos tiempo en paro y puedo aprovechar más el tiempo de trabajo. Hasta aquí de las derivaciones, ¿tienen alguna duda? Ok, continuamos. Fíjate que Dígame. aquí me están preguntando que cuál es la manera adecuada para el manejo de la rebaba de aluminio que queda dentro del tubo a la hora de preparar la conexión rápida. Claro. Hay diversas formas de poder trabajarlo. Hay escariadores para poder quitar todos los filos al momento de hacer la perforación. Y una vez que se hace la perforación y la derivación, la rebaba que queda dentro del tubo se elimina con una purga al momento de presurizar nuevamente la línea, de presurizar el sector. Estas tienden a ir hacia puntos terminales y poder eliminarlo de esta manera. Ok, enterado. Gracias. ¿Alguna otra duda?
Ok, continuamos. Otro punto muy importante, como decíamos hace un rato, es el flujo del aire. ¿Por qué? Porque en las instalaciones con acero galvanizado o acero al carbón, cada punto de unión van a generar espesores, van a generar, decía un maestro, topecitos, ¿no? A lo largo de toda la trayectoria que van a empezar a generar un flujo turbulento y este flujo turbulento va a generar una caída de presión. Nuevamente, las caídas de presión las va a estar detectando el compresor. Entonces, para compensar estas caídas de presión a lo largo de toda la línea, el compresor va a estar más tiempo en carga, buscando eliminar o disminuir todo lo mayor posible estas caídas de presión. Dígame. Ok, continuamos. Por otro lado, las conexiones de aluminio, por propiedad del material y la forma de conexión, van a permitir un flujo lineal y un flujo laminar constante. Esto va a impedir que haya caídas de presión y vamos a tener un sistema más eficiente. ¿Por qué es importante esto? Porque cada bar que se pierda por todas las caídas de presión a lo largo de la trayectoria van a implicar un 7% más de consumo eléctrico. Ahora, si volvemos a nuestro ejemplo y tenemos 250 o 300 metros de tubería de acero que va a tener fugas y va a tener turbulencia, pues las caídas de presión van a ser considerables. Por otro lado, las caídas de presión en una tubería de aluminio son mínimas, ¿vale? Tan sencillo como que todos los puntos de unión, por la forma en la que está elaborado el sistema o la forma en la que se realizan las conexiones, van a favorecer estos flujos turbulentos. Por lo tanto, vamos a tener un mayor consumo energético porque el compresor va a estar más tiempo en carga. Por la forma de conexión de la tubería de aluminio, estas caídas de presión van a ser mínimas, ¿vale? Lo cual va a favorecer un ahorro energético y que el compresor esté menos tiempo en carga. Otro punto importante es el peso de la instalación. ¿Por qué? Para poder trabajar el aire comprimido, por especificación se tendría que trabajar con tubería de acero cédula 40. ¿Cuánto pesa un tubo de acero? Por ejemplo, un tubo de 3 pulgadas pesa más o menos 60 kilos. Un tubo de 4 pulgadas, cédula 40, pesa más de 100-110 kilos. Y esto es un tubo que mide más o menos 6 metros. Si consideramos nuestro ejemplo de una trayectoria de 250 o 300 metros, el peso que le estamos metiendo a la instalación y todas las maniobras que se tienen que hacer para poder trabajarlo, pues es un costo abismal, ¿no? Y además de que es peligroso poder trabajarlos, ya que la mayoría de las instalaciones de aire comprimido van entre 6 y 8 metros de altura. Entonces esto es difícil, es peligroso y requiere de mucho más personal. Por otro lado, un tubo de aluminio de 3 pulgadas pesa más o menos 9 kilos. Y no porque yo sea muy fuerte, pero a lo mejor 2 o 3 ingenieros de los que estamos aquí conectados podríamos hacer sin ningún problema una instalación de 250 metros en aluminio, ya que requiere un mínimo esfuerzo y además de que no se requiere una herramienta especializada, ¿vale? El esfuerzo y la mano de obra que se va a requerir para poder hacer un montaje en tubería de aluminio es infinitamente menor. Para poder instalar un tubo de aluminio simplemente se ocupa un cortatubo, un escariador, un poco de lubricante, agua con jabón neutro puede ser más que suficiente y una llave de cadena o una llave nariz. Les voy a poner un video de cómo es la instalación de un tubo de aluminio. Pueden ver el video, ¿verdad? Sí, jefe. Muchas gracias. ¿Cómo funcionan los conectores de Aircom? Voy a detenerme aquí.
tenemos el cuerpo de la conexión, llámese cople, llámese codo, llámese T, llámese válvula. Tenemos el cuerpo de la conexión, el cual en la parte interna va a tener un tope físico. Ese tope físico va a ser el fondo de la conexión. Cuando nosotros damos un curso de instalación, decimos que la tubería debe de ir hasta el fondo del conector. Ese fondo es un tope físico que permanece constante en cada diámetro de cada conexión. Posteriormente tenemos un empaque. Nosotros, Aircom, garantizamos la tubería de aluminio y las conexiones 10 años, cero fugas. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con un empaque. Este empaque es el corazón de la conexión. Si este empaque se llega durante la instalación o el montaje a cortar, a doblar, a romper, a perder, pues la conexión va a fugar. Si la conexión fuga, es tan sencillo como cambio este empaque. Este empaque es de NBR70, es un empaque comercial, simplemente sirve para hacer un sello, ¿vale? Posteriormente tenemos una arandela plástica. Esta arandela va a impedir que al momento de que yo instalo mi tubería o inserto mi tubería dentro de la conexión, el empaque pierda su posición. Cuando yo inserto el tubo, lo giro, lo acomodo, esta arandela plástica va a impedir que este empaque quede chueco o quede en una posición incorrecta y haya una fuga. Posteriormente yo tengo un anillo clamp, un anillo de acero inoxidable que va a estar dentado. Estos dientes, al momento de que yo aprieto con una llave de cadena, con una llave nariz o con un caimán, al momento de que yo aprieto mi conexión, estos dientes van a salir y van a morder la tubería. Estos dientes van a impedir que al momento de que yo presurizo la línea, el tubo se desprenda o salga disparado. Este sistema, tanto la tubería como las conexiones, están certificados para poder trabajar hasta 16 bares o lo equivalente a 232 libras. La mayoría de las aplicaciones estándar en industria andan entre los 6 y 8 bares, estamos hablando como 100, 125 libras. Por cuestiones de seguridad, todas nuestras conexiones y tubería están garantizados al doble, es decir, 16 bares más o menos 232 libras. Y así son las conexiones de Aircom, ¿vale? Para poder instalar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, corto mi tubo, si es que tengo que hacerlo. ¿Cómo corto mi tubo? Con un cortatubo estándar, un cortatubo Trooper Rigid, puede ser más que suficiente. Le quito los filos, y esto es algo sumamente importante. ¿Por qué es importante quitar los filos? Porque si yo no quito los filos, al momento de que inserto el tubo en la conexión, voy a dañar el empaque. Y si el empaque se daña, va a fugar, ¿vale? Posteriormente, yo voy a insertar mi tubo en mi conexión. Simplemente aflojo mi conector, lubrico, agua con jabón neutro, como les decía, es más que suficiente. Y aquí me detengo. ¿Por qué? Yo les mencionaba hace un rato que el cuerpo de la conexión va a tener un tope físico. Ese tope físico es lo que estamos viendo aquí en esta imagen, en este momento, ¿vale? Al momento de que yo inserto el tubo en mi conexión, tengo que asegurarme de que el tubo llegue hasta el fondo de la conexión para que todo el sistema pueda trabajar adecuadamente. ¿Por qué es importante que llegue hasta el fondo? Porque antes del tope físico, que es el fondo, yo puedo encontrarme con una resistencia. Si ustedes pueden ver mi cursor, justamente a la altura en la que está el borde del tubo, se está marcando el empaque. El empaque va a ser un sello. Y si yo no tengo la pericia o la experiencia, puedo yo empezar a insertar el tubo, siento esta resistencia que va a ser el empaque haciendo su trabajo. Y si aquí me detengo, al momento de que yo presurice, esta conexión no va a funcionar de manera adecuada y la tubería se va a botar. Por eso necesito lubricar adecuadamente, por eso necesito quitarle todas las rebabas, toda la escoria a la tubería si es que yo hice un corte, para poder insertar el tubo hasta el fondo con una adecuada lubricación
Inserto el tubo hasta el fondo. Ya que lo inserté hasta el fondo, procedo a apretar. Con que aprieto, con una llave cadena, con una llave nariz, con un caimán. Presiono hasta el tope y un cuarto de vuelta y mi tubería quedó instalada. Por eso mencionamos que la cantidad de personal y la cantidad de tiempo y de energía que yo necesito para poder hacer una instalación con tubería de aluminio Aircom es considerablemente menor a lo que yo necesito para poder instalar una tubería tradicional. Suponiendo que vamos a instalar una tubería de 4 pulgadas, por ejemplo, donde un tubo de acero galvanizado o acero al carbón pesa más de 120 kilos y tan solo para poder levantarlo necesito un montón de herramientas, un montón de permisos, y no es nada más levantarlo, sino trabajarlo en alturas, ya sea roscarlo o soldarlo, mientras todo un montón de gente está trabajando, pues con tubería de aluminio es algo que se puede hacer considerablemente más rápido y más sencillo. Otro punto importante, porque decía un instalador que trabajar en acero es complicado porque primero se tiene que montar todo, presurizar, y ahora sí viene lo bueno, que es empezar a corregir las fugas, porque es un hecho y todo mundo sabe, y esto es también por propiedad del material, no del instalador, que durante la instalación de una tubería de acero, a lo largo de la vida útil de la tubería de acero, esta va a fugar. ¿Por qué? Porque cada punto de unión de la tubería de acero, ya sea roscada o ya sea soldada, es un punto donde se expuso esa parte de la tubería a un desgaste físico, a un desgaste mecánico. Se sometió a calor, se sometió a un desgaste, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos va a estar más frágil y va a ser un punto donde potencialmente la corrosión por la oxidación va a atacar. Y si no es el día de hoy, seguramente el día de mañana ese punto va a fugar. ¿Cuánto? Pues tantos puntos como tantas conexiones haya hecho a lo largo de mi trayectoria. ¿Vale? A diferencia de una tubería de aluminio, donde ya vimos que existe el empaque. Este empaque va a ser un sello y se puede garantizar la tubería 10 años, 0 fugas. ¿Vale? ¿Qué tan importante son estos puntos de corrosión a lo largo de la línea? Pues hay estudios que indican donde una fuga de 6 milímetros puede llegar a tener un consumo de hasta alrededor de $500,000 al año. Esto se puede hacer con un cálculo muy sencillo. Una fuga de 6 milímetros se estima que a una presión de 100 libras va a consumir más o menos el flujo de aire que genera un compresor de 25 caballos. Un compresor de 25 caballos tiene un motor con una capacidad de 18.75 kilowatts. Si consideramos que un kilowatt cuesta más o menos 2.50 y una fuga, al ser constante, y si hay malas prácticas en la empresa y no se desenergizan los compresores, pues esta fuga va a estar consumiendo 25 caballos los 365 días del año, ¿vale? ¿Cuántas horas tiene un año? Más o menos 8.760, y se hace un cálculo. 250, que cuesta un kilowatt, por 18.75 kilowatt, que es lo que tiene un compresor de 25 caballos, por 8.760 horas, me da más o menos $400,000. Y ahora esto es considerando una fuga de 6 milímetros. 6 milímetros en nuestro ejemplo de una instalación de 250 metros o 300 metros, pues 6 milímetros se encuentran bien sencillo. Y no es que sean 6 milímetros en solamente un punto, ¿no? Pueden ser 6 milímetros repartidos a lo largo de toda la instalación. Y ahora si mi instalación, como en el ejemplo que veíamos, ya tiene 10, 15, 20 años y además tiene obstrucción y además tengo fugas, pues el gasto ya se vuelve algo muy considerable. Todo esto, como lo vimos, se elimina con una tubería de aluminio. ¿Vale? Ahora, si mi compresor va a estar trabajando 8.760 horas para poder mantener la fuga,
o el consumo constante de la fuga, pues ese compresor le tengo que dar mantenimientos constantes porque está consumiendo corriente eléctrica y ese motor va a estar trabajando. Ahora, si mi instalación era de acero y tengo óxido y corrosión y picaduras tanto por fuera de la tubería como por dentro de la tubería, este óxido va a empezar a dañar mis filtros y esos filtros implican otro gasto de mantenimiento. Si mi tubería está como la de la imagen, que ya se está descarapelando por fuera, y yo sé que las tengo que tener identificadas por Secretaría del Trabajo para poder tener cuál es el fluido que está transportando esta tubería y cuáles son el sentido en el cual está el sentido del flujo, pues yo tengo que estarle dando mantenimientos constantes a esta tubería, cosa que con la tubería de aluminio no pasa. ¿Vale? Va a generar un menor costo de mantenimiento y por lo tanto una mayor vida útil de las máquinas y de las herramientas. Nuevamente es un sistema más eficiente. Finalmente, hablando de temas de calidad, una tubería de acero difícilmente alguien va a poder responder por ella, porque desde el momento que se especifica, desde el momento que se paga, desde el momento que se instala, sabe tanto el dueño de la planta como el plant manager como los instaladores que esa tubería eventualmente va a fallar. ¿Ya que me refiero con fallar? Con que se va a oxidar, se va a corroer, va a fugar, ¿vale? Hablando de la tubería de aluminio, específicamente de la marca Aircom, es un producto 100% italiano, ¿vale? Por lo tanto, todas nuestras conexiones, tanto la tubería como las conexiones, están correctamente identificadas con, con el lote y la fecha de fabricación para si es que llegara a tener algún tema en cuanto a la instalación, o bueno, no en cuanto a la instalación, perdónenme, en cuanto a la calidad de los materiales o la fabricación, con todo gusto, tanto nosotros como Aircom podemos responder por esas piezas. Algo que en una tubería de acero no se puede respaldar. ¿Vale? Al ser un producto italiano, cuenta con todas las certificaciones, incluido la de la Comunidad Europea, la TV, la certificación Qualico, la certificación ASME, con todo gusto se las podemos compartir. Y Aircom cuenta con una garantía de 10 años, como les mencionaba, contra defectos de fabricación. Difícilmente un instalador va a poder garantizar una tubería por más de 6 meses, ya que se sabe que por cuestiones ambientales y propiedades del material, esta se va a oxidar y se va a corroer. Finalmente, tomando en cuenta todo el costo del proyecto, tanto el costo de los materiales como la facilidad de mano de obra, como el tiempo de ejecución y todos los gastos derivados, no solamente al momento cero de la instalación, sino proyectados a lo largo del tiempo, una instalación con tubería de aluminio tiende a ser una instalación muchísimo más eficiente y muchísimo que puede optimizar muchísimo los costos, ya que no nada más, como les mencionaba, son los costos de momento cero, sino todos los costos derivados como cuestiones de mantenimiento, modificaciones, paros no programados, etcétera. Es un material más adaptable y más eficiente. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Excelente, muchísimas gracias. ¿Algún comentario, ingenieros? Este, ya no hay más que presentar, Inge. Sería todo, ingeniero. Perfecto. Por aquí me estaban solicitando tu información, Claro que sí. tu correo, tu teléfono, si se puede. Con todo Perdón, gusto. Inge, ahí para el tema de lo del contacto sería dirigiéndonos con el ingeniero Carlos Suárez, que para que él ya direccione directamente con Julio, sería proporcionar su contacto, de favor. Ah, perfectísimo. Ok, entonces con el buen Carlito Suárez. Muy bien, aquí lo tenemos presente. Gracias.
antes de concluir, eh, quisiera cederle los micrófonos al ingeniero José Luis González Coronel, nuestro vicepresidente, para que pueda darles unas palabras de agradecimiento. Ingeniero Coronel, ok. Bueno, pues te las doy esas palabras yo. No, pues a nombre del Colegio de Ingenieros Industriales, Electromecánicos y en Energías de Querétaro, te damos las gracias, Inge. Muy interesante tu plática. Por ahí ya me están, como te mencionaba hace un momento, pidiendo tus datos. Creo que hay un proyecto y les interesa mucho hablar contigo. Entonces, pues este tipo de webinar justamente lo que trata es de hacer sinergia con los buenos proveedores, con los buenos fabricantes, y muestra de ello es que, mira, ya por ahí están preguntando. Ingeniero Valverde dice, muchísimas gracias, muy interesante la presentación. Entonces, si no hay nada más que decir, te agradecemos, Inge, esta plática interesante y nos vemos el día de mañana para la continuación de esta interesante charla que ahora será de electroducto. Pues muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.